qué enfermamos? Programa que tratamos aspectos de todo lo que implica el bienestar social y humano, cuerpo, mente y espíritu. Conduce y dirige el doctor Fernando Calle, psicólogo social y psicoanalista. Escúchelo todos los martes de 10 a 11 de la mañana en Radio Zipa Estéreo. ¿Por qué enfermamos? Muy buenos días para todos en esta mañana. Muy buenos días, Andrés, muy buenos días, Viviana. Estamos de nuevo en un programa ¿Por qué enfermamos? Les recordamos a la audiencia que estamos emitiendo en repetición el programa a las 9 de la noche para que también nos escuchen en la frecuencia de Zipa Estéreo. El día de hoy hablaremos de un tema que por estos días despierta mucha polémica en el país, y es el proceso de paz. En una conversación anterior al programa hablábamos de cómo todo se construye en la mente o en la realidad de los sueños de cada uno de nosotros. Y comentaba yo que si las personas en su mente no tuvieran el miedo, podrían sacar a los guerrilleros o las FARC del país, porque somos más. Y la respuesta que encontramos fue que ese patrón de querer sacar a las personas o querer excluir esa situación tiene también mucho que ver con algo que no reconozco y que muchos no reconocemos dentro de nosotros, que no está integrada. Sí, ¿cómo integrar al otro en nosotros? Sería la pregunta. Cuando nos enfrentamos a lo diferente, lo desconocido, lo absurdo, lo horripilante, lo que nos causa asco, repugnancia, también lo decimos en la vida diaria, entonces estamos diciendo de que estamos enfrente de algo que no hemos integrado de nosotros mismos y que lo vemos venir desde afuera. Quiero decir, aquello que me resulta tan ajeno, hostil a mi propia realidad, que me causa tanto temor, aún pánico, horror, tristeza, lástima, todos esos términos que utilizamos es con relación a aquello que todavía no reconocemos en nuestro propio interior y que hace parte de nuestro mundo. ¿De qué se trata? ¿De qué estamos hablando aquí? De que no hemos construido una realidad integrativa, una realidad realmente amorosa. ¿Qué es crecer en amor? Crecer en amor es integrar aquellos factores, sobre todo que me resultan ajenos, difíciles de aceptar, raros, alocados, etc. Pensémoslo en este sentido. Si yo me ubico dentro de que yo soy el ejemplo a seguir, entonces voy a pensar de que no tengo nada que modificar. Voy a pensar que todo lo mío está estupendo y que son los demás los que tienen que cambiar, que son los demás los que tienen la causa del problema o son los demás el problema, ¿cierto? Entonces, mirado en esa dirección, encontraríamos de que le estamos echándole la culpa a los demás, sin reconocer la parte que nosotros participa de la problemática. Miren una cuestión muy básica. Cuando yo excluyo al otro, estoy excluyendo en el otro aquello que todavía no me atrevo a reconocer o a integrar en mí mismo, que el otro me está representando. Vámonos a una esfera más amplia. Si yo soy universo, yo soy el universo, en tanto lo represento y lo reflejo, entonces yo
represento de integrar esa totalidad en mí. ¿Qué es integrar la totalidad? Reconocerme en cada uno de los factores que expresan realidad o que dan vigencia a mi propia existencia. Digo, si yo no me reconozco en el sol, ¿cierto? Entonces estoy por fuera de la realidad que permite mínimamente generar vitamina D en mi cuerpo, o estoy excluyendo un factor que es el que representa el fuego en la generación de la vida o el entorno biótico que yo habito. Si el entorno biótico o el entorno biológico está, dijéramos, en esta tercera dimensión, la dimensión de la vida, de la biosfera, existe y subsiste es porque tiene una fuente energética potentísima, cual es el sol. Vámonos a otro aspecto. Yo no he podido integrar, vamos a la relación con la guerrilla, yo no he podido integrar al guerrillero que hay en mí, en potencia, estoy hablando en potencia, porque entonces me ubico dentro de la visión de que es el guerrillero el que hay que cambiar, o al que hay que excluir, o al que hay que atacar, o al que hay que meter a la cárcel. Cuando yo lo integro, entonces aprendo a negociar con él, ¿cierto? Y es precisamente lo que se viene haciendo en los diálogos de La Habana, ¿cierto? Alguien decía de una manera muy, muy bonita que Juan Manuel Santos es aspirante a ser maestre de la logia de los masones, ¿cierto? Y la logia de los masones, pues es una logia que ha propendido de alguna manera por la prosperidad de la humanidad. Quienes están en la posición de guerreros contra el otro, no de guerreros espirituales o de guerreros por la conquista de conocimientos, sino contra el otro, entonces buscan perpetuar la guerra. ¿Por qué? Porque les cuesta imaginar que van a integrar al otro, además porque sacan jugosos rendimientos. Si yo soy empresario de la guerra, entonces tengo que salir a defender mi empresa, ¿no? Mi negocio. Pero más allá de eso está que yo no quiero cambiar porque sería o es más cómodo pensar que es el otro el que está fallando, que es el otro el atrabiliario, el loco, el perverso, el hostil, el agresivo, o es el otro el incómodo, ¿cierto? El que me hace la vida a cuadritos. Entonces, volvamos al asunto. Cuando yo integro a ese otro, cuando yo, digamos, invoquemos aquí al delincuente, o al guerrillero, o al paramilitar, o al mismo gobierno que mantiene el poder a fuerza de una maquinaria política, si yo integro a ese otro, entonces integro valor en mí. Miren de lo que estamos hablando: integrar valor, conquistar valor, crecer en amor es integrar valor. No es peleando contra el mundo que vamos a tener mayor valor en nosotros mismos. Se ha dicho que el valiente es aquel que va a la guerra y vence en las batallas, y nosotros decimos: el valiente es el que tiene valor en sí mismo y el que ha logrado inteligentemente aprovechar la posibilidad que el otro le representa, o lo diferente le representa, para confrontarse en su propio interior y construir una realidad nueva.
dentro de sí mismo o para sí mismo. ¿Cómo pensar la realidad desde ese punto de vista? Es cambiar completamente los patrones. Y los patrones tienen que ver con la infancia temprana, ¿cierto? Los patrones tienen que ver con aquello que heredamos de la humanidad arcaica. Los patrones tienen que ver con aquello que tomamos de la familia, tienen que ver con aquello que nos permite hablar de la parte genética, ¿cierto? Entonces, ¿cómo construir realidad a partir de todo este engranaje de esquemas que tenemos arcaicos, ¿cierto? Que repetimos hasta la saciedad? Hemos dicho que entonces hay un pasado, obviamente arrevesado, que tiene que ver con los patrones primitivos. Esos patrones primitivos entonces van a generar en mí una necesidad de repetir y de pensar la realidad basado o basándonos en lo que me resulta familiar, lo que me resulta cercano a mi propia integridad. Es decir, no voy a aceptar nada que se diferencie de aquello que he vivido, ¿cierto? Como estamos en época de cambio, entonces tenemos que pensar la realidad nuestra ya no desde el pasado, de los esquemas infantiles, arcaicos, o la historia de la humanidad, de la historia singular de cada uno, sino pensarlos en términos de lo que podemos llamar variaciones futuribles, es decir, variar los esquemas. ¿Qué significa? Significa reconocer aquellos patrones que producen miedo en mí. Es decir, que los patrones son aquello que quiero excluir o que quiero rechazar, o cómo se identifica o cómo se reconocen los patrones. Los patrones, hay una variedad de patrones muy amplia, ¿cierto? Se instaura un patrón, por ejemplo, cuando la madre ve al niño correr y le dice: no corra que se cae, y el niño, convencido de que se va a caer, entonces ya no se atreve a dar un paso, entonces ya no va al fútbol, que porque se va a caer, ya no juega, que porque le va a pasar algo. Bueno, otro patrón es que yo voy por la calle y me atracan, entonces el patrón que se instaura es el patrón de: por esa calle atracan, esa calle es peligrosa, por ahí hay gente peligrosa, y formamos una cantidad de generalizaciones que son ridículas a veces. Déjenme decirles, este mundo está lleno de gente llena de miedo, y la gente llena de miedo transmite miedo e infunde ese mismo terror en el cual vive. Es llamativo, por ejemplo, hablando con una señora que viene a hacer un doctorado a Bogotá, entonces la misma gente de México diciéndole que el aeropuerto El Dorado en Bogotá, que eso es un infierno, que eso en migración, que te desvisten, que te dan las maletas al revés, que cantidad de cosas que vaya que puede que ocurran, pero también es quien las necesita, ¿cierto? Entonces, a uno le ocurre justamente aquello que necesita, le ocurre, hágase bien, a uno le ocurre justamente aquello que necesita. ¿Qué le ocurre? Si yo necesito que me peloten en el aeropuerto, eso es lo que necesitaba para yo poder crecer. Entonces, puede ser la gente más amable,
y conmigo se van a comportar porque inconscientemente ellos responden esa mi demanda, son bondadosos porque necesitan necesitan darme la lección o ayudarme con eso que yo tengo que entender, comprender. Entonces, confrontándome con una realidad que ellos quieren ayudarme, aunque inconscientemente ellos no saben cómo es que llegaron a ese punto. Incluso uno ve gente que frente a ciertas personas actúa de una manera que nunca se imaginó que iba a actuar. Pero ¿cómo es que? Traigo a colación un ejemplo de la clínica, pues del trabajo terapéutico. Un señor llega a la consulta muy asustado porque le pegó a la mujer. Y esto a mí nunca me había pasado. Yo he tenido, decía, en mis 42 años, he tenido novias, amantes, y ahorita con esta mujer que apenas llevo 3 meses conviviendo y le tuve que dar una cachetada. Y usted qué pasó ahí. Entonces, examinando, entonces nos dábamos cuenta de que él necesitaba la experiencia y ella necesitaba la experiencia. Entonces, miren, dejamos de juzgar la realidad y nos vamos al patrón. ¿Cuál es el patrón? ¿Qué es lo que yo estoy repitiendo cuando tengo que agredir a alguien? ¿O qué es lo que yo estoy repitiendo cuando atraigo la agresión que alguien me impone? Un atraco, un choque, un accidente, cualquier tipo de agresión o de situación adversa, también como la enfermedad, ¿no? Entonces estamos diciendo con esto de que los patrones son improntas que quedan grabadas en nuestro interior, que creemos que no podemos cambiar, y las hacemos como familiares. Pues si a mí lo que me enseñaron fue a que tenía que demostrar valentía a fuerza de músculo, entonces yo voy agrediendo y a quien se me meta le doy su sopapo, como decían los abuelos. Le doy su sopapo porque eso es lo que la otra persona necesita y además lo pongo en su sitio, para que aprenda a respetarme. Desde ese punto de vista, entonces, voy a repetir el mismo esquema, la misma relación. Quiero decir, la misma actitud en nuevas relaciones. Entonces así no dejamos atrás el pasado, sino que lo que hacemos es repetir con quien quiera que nos relacionamos las formas primitivas o arcaicas de relación o de interacción. ¿Qué significa cambiar los esquemas? Pero no sé si querías decir algo hasta ahí. ¿Qué significa cambiar los esquemas o los patrones? Significa de que busco la manera para confrontarme con ese esquema. Estoy rechazando, volvamos al asunto del proceso de paz. Rechazo a Uribe porque se opone al diálogo de paz. Rechazo al guerrillero porque hay mucho en la historia nacional pues que se atribuye a la guerrilla. No estoy exonerando a nadie, sino que estoy poniendo ejemplos. Entonces, ¿cómo es que yo miro al otro, cierto? ¿Qué es lo que ese otro quiere hacer que yo todavía no integro? A mí me pasó algo muy particular con Álvaro Uribe. Él era acérrimo enemigo de Uribe. Pues lo criticaba y decía, pero ¿de dónde salió ese macho atrabiliario?
porque quiere imponernos su forma primitiva y paramilitar de hacer guerra y promover formas tan violentas en la sociedad, cómo manipula a la gente con su facha campechana. No, qué ridículo se ve. Bueno, criticaba y criticaba hasta que me di cuenta que era mi alter ego. Y es que yo también tengo mis aspiraciones de gobernante. Entonces me dolía mucho pues que engañara o que traten de engañar a la gente cuando lo que buscamos es una mayor libertad y una relación más amplia desde el punto de vista de los conductores sociales. Buscamos una conexión más amplia con el ser humano en la vida cotidiana, o sea, es potencializar la capacidad y la fuerza que cada quien encierra y no utilizar esa misma energía de manera desventajosa, por ejemplo, infundiéndole miedo, llenándolo de terror. Este mundo está inseguro, entonces hay que comprar armas, este mundo está lleno de terroristas, entonces hay que reforzar a la policía, este mundo está lleno de gamberros, entonces hay que meterlos todos a la cárcel, qué sé yo. Me parece que son formas degradadas y degradantes de tratar al ser humano, ¿cierto? Cuando todavía no aprendemos a ser negociantes, entonces quiero decir negociantes en el sentido de reconocer la realidad, respetando al otro, lograr la fuerza que el otro tiene o el empuje que el otro tiene para enderezar el camino, por ejemplo, de una nación, ¿cierto? Si yo integro al guerrillero, entonces el guerrillero ya va a dejar de estar en contravía de las instituciones y va a trabajar de la mano conmigo, dijéramos, para construir nación. Construir nación significa construir identidad, y esa identidad tiene que ver con una ideología, con una forma de ver el mundo. Esa ideología tiene que ver también con la identificación en torno a un mismo propósito y una perspectiva, es decir, futuros posibles. Perspectiva tiene que ver con los futuros, lo futurible, lo que se puede proponer hacia un devenir. Cuando yo me ubico allí, entonces estamos jalando todos para el mismo lado, haciendo sobrevivir y crecer una nación. Pero si todos estamos en oposición, aquí por ejemplo las fuerzas encontradas son innumerables, que el narcotráfico, que los paramilitares, que la guerrilla, que el Estado, que el paraestado, que los conservadores, que los liberales, y es un batiburrillo de complicaciones que uno dice, pero aquí sí hay nación, pero que eso es un desorden generalizado donde las mismas instituciones promueven el debacle nacional. Como decía el Mocho Sánchez, el desastre nacional. Hablando de la relación entre lo energético y los patrones, aquí tocamos pues la parte en que el miedo también transmite esa energía a otra persona para que se comporte de alguna manera que necesitamos. Relacionado al campo energético o al doble energético, encontramos más conexiones. Sí, son variadas. Una de ellas es que el doble energético está regido por las leyes que rigen el universo, ¿cierto? Las leyes físicas.
Entonces, si el universo tiende a la inercia, a repetir un estado, como decíamos en un programa anterior, a repetir un estado de movimiento, para que nos aclaremos. La inercia es la tendencia de un cuerpo a mantener el mismo estado de movimiento. Es decir, cuando la Tierra arrancó a girar alrededor del Sol, ahí se ha mantenido, ¿cierto? Girando alrededor del Sol. Si yo tiro al vacío, digamos el Voyager, que fue una nave exploratoria que se mandó al espacio exterior, actualmente debe estar en la esfera de Oort, de donde vienen los cometas. En todo caso, una nave espacial que se mandó al espacio, con el impulso que ella arrancó de la Tierra, ese impulso lo mantiene en el espacio que llamamos vacío. Bueno, no es vacío, sino que es un espacio que ya sabemos que está lleno de energía, pero tiende a mantener su fuerza y estará vagando hacia el infinito, mientras no choque con ningún objeto que se interponga en su camino, ¿cierto? Entonces, ¿a qué se refiere eso? Que cuando yo tengo un movimiento determinado, arranco a correr y para poder romper con ese estado de movimiento tengo que utilizar un sistema de frenado, ¿cierto? Entonces, tanto el deportista como la persona en la vida cotidiana pues ya tiene un ritmo de vida, entonces tienen que utilizar un sistema de frenado para poder ubicarse y cambiar de dirección, ¿cierto? Y aquí estamos proponiendo precisamente cambiar de dirección. Entonces, la inercia es un patrón que hemos de superar en ese proceso de cambio. Es decir, o imponer velocidad a la existencia que está todavía demasiado quieta, mermar velocidad para poder dar el giro, o intentar una nueva velocidad que nos permita encontrarnos en relación con el todo, es decir, encontrarnos en relación con el universo en términos de lo que significa integrarnos a esa totalidad, ¿no? Otro patrón que hemos de superar y tiene que ver con la parte energética es que nuestra emocionalidad es energía en movimiento, ya lo hemos dicho varias veces. Nuestra emocionalidad es energía en movimiento, entonces cambiar la emocionalidad significa comprenderla. ¿Por qué? Hay una emocionalidad en nosotros que se mueve en la esfera de lo que se llama la energía oscura, ¿cierto? Llamémoslo en estos términos, esa energía oscura, todo aquello, fíjese bien, todo aquello que corresponde a las emociones negativas o a la parte que nos indispone con la existencia. La tristeza, la rabia, la hostilidad, la envidia, la rivalidad, son formas de la energía oscura, o también se le llama energía pesada o energía densa, ¿cierto? Ustedes ven que llega una persona a un lugar y dicen, qué energía, qué una persona tan pesada. Inmediatamente se percibe la vibración y va uno a relacionarse con esa persona y entra a interactuar de una manera culpabilizante, entra a actuar de una manera
comprometedora, como un negociante, de utilización, como si no hubiera esa parte que llamamos la transparencia bonita, pues que requiere una relación amorosa, sino que es como una cantidad de cosas que se mueven tras bambalinas, y que la persona dice una cosa pero hace otra, o su intención es decirle como estás de linda, pero para luego darse la confianza de darte la cachetada, de decirte, oh, pero esa blusa no te queda bonita, o como te peinaste de vea hoy. Primero te dicen una cosa bonita para poder ganar confianza, pero luego entran en hostilidad, y quizá peor, porque también hay tipos de personas que proyectan la energía en los otros y los enferman física y psicológicamente. Entre comillas, estamos hablando de lo que los toltecas llaman los ensoñadores. Los ensoñadores, cuando no se dan cuenta que ensueñan, hay una parte de ellos que no pueden reconocer y ponen esa energía a girar en torno a manejar a los otros o producir en los otros un efecto, cualquiera que sea. Entonces, si yo tengo envidia de mi amiga porque es una persona que sobresale en su trabajo, entonces le proyecto la energía por envidia, ¿cierto? Y la hago enfermar, o le produzco un desgano, o le robo la energía, hablando energéticamente. Pues le robo la capacidad, entre comillas, de disposición energética. Entonces la persona se siente de repente reducida, y yo, pero ¿por qué? Pues la persona dice, ¿por qué estaré tan cansada? Sería que no descansaría en la noche. No, es que alguien llegó y le robó la energía. El vampirismo, hemos dicho aquí, el vampirismo energético es una realidad. Entonces, es tremendo esto lo que estoy nombrando, porque son cosas que desde el punto de vista psicoanalítico a estas personas se les llama histéricas, ¿cierto? A las que hacen el vampirismo. Los sujetos de corte histérico que llaman suelen ser ensoñadores, son muy buenos en eso, pero hay gente con estructura también psicótica que es así, que hace daño, porque entonces si hay una estructura psicótica hay mucho menos control y mucho menos reconocimiento de los factores energéticos o los factores dinámicos que se mueven en el propio inconsciente. Entonces, ¿cómo hacer para reconocer que soy afectado o afectada por una persona así, o hasta posiblemente que yo sea una persona de esas? Porque me imagino que se hace inconscientemente. Quien lo hace con los demás lo hace consigo mismo o contra sí mismo. Entonces decimos de que la persona pasa por víctima, ¿sí? La persona dice y se mantiene indispuesta con los demás, pero resulta que esos demás son una representación suya. Entonces yo critico a fulanita, peranita, porque tiene muy mala energía o me hace la vida difícil, o critico el fulano que supuestamente me está haciendo un ambiente complicado en el trabajo, pero resulta de que yo no he reconocido lo que ese otro me representa. ¿Cómo reconocer esto? Es complejo porque primero se requiere reconocer
la parte que en uno trabaja en contra de uno mismo. Es decir, si yo reconozco mi propia enemistad, entonces dejo de llamar gente para que me complique la existencia. Si yo me siento culpable y me siento mala persona o creo que le debo a la humanidad un mejor trato, entonces llamo personas para que abusen de mí y me optimicen energética y económicamente, por decir algo. Entonces, un factor esencial es reconocernos en nuestra propia enemistad con nosotros mismos. Si yo trabajo mi enemigo interior, dejo de atraer enemigos desde el punto de vista exterior. A mí en particular me pasa que atraigo personas con estas cargas, ensoñadoras. Atraigo personas ensoñadoras, pero porque yo empiezo un trabajo ya de trabajar desde el sueño. O sea, en el nivel, estoy nombrando que aquí hay otra realidad, y es que aunque uno se exponga con el loco, hay en el loco un potencial, ¿sí? Aunque uno se exponga con el ensoñador que no sabe que ensueña, hay un potencial que podemos viabilizar y hacer más productivo, más eficaz, y convertir a ese otro en esa parte positiva en un aliado para trabajar en la dirección que yo pueda estar trabajando. Como no descartamos a nadie, entonces tratamos de integrarnos, pero mientras tanto no se puede integrar a alguien que hace daño. Hay es que mantener aisladas a estas personas. Entonces, primer paso, me doy cuenta de la enemistad conmigo mismo, aprendo a defenderme de mis propias agresiones, por tanto dejo de llamar enemigos externos. Cuarto, integro, como cuarto paso es integrar a ese que considere tan enemigo en un momento determinado, ya, como dijéramos, si podemos llamarlo así estratégicamente, aprovecho la energía de ese otro que anda tan extraviado para construir un aliado potencial que permita crecer en conciencia. Porque el real trabajo de civilidad está más en integrar aquellos factores hostiles y rezagados de la sociedad que en generar, por decir así, núcleos o combos de nosotros somos los buenos y aquellos los malos. No. El reto real de la humanidad está en hacer de los rezagados un potencial, en la medida que los integra, ¿cierto? Porque en la medida que yo me sentí un rezagado, entonces viabilizo la posibilidad de que otros rezagados se unan y puedan utilizar esa energía en términos de generar posibilidades nuevas. Porque allí, cuando el asesino se da cuenta que si asesina en el otro, deja de asesinar, y entonces busca otras maneras de integrar a ese asesino, que sería en este sentido suicida, ¿cierto? Busca integrar ese suicida que tiene adentro para convertirlo en su propia potencialidad de realización. Entonces, con lo que dice, estaríamos, o sea, no tendríamos que protegernos de personas ensoñadoras, sino con darnos cuenta de integrarlo, ya no existe como esa invasión, puede ser. Sí,
lo que yo digo de la integración ya de ayudar a desarrollar ese potencial ya es un nivel, dijéramos, más elevado, ¿cierto? Es un cuarto paso donde ya puedo, a través del ensueño, puedo controlar la fuerza ensoñadora del otro. Controlar, digo, en sentido figurado, ¿no? Pues es una manera de nombrarlo, entre comillas, también porque lo que estoy es redireccionando, ayudando al otro a redireccionar. Entonces, ya estoy hablando ya para el campo terapéutico, porque tampoco pues es que me voy a echar al hombro al fulano que está en lugar en la calle, ¿no? Sino si me buscó para un propósito terapéutico, entonces tal vez me convierta en objeto de sus ensoñaciones. Lo más probable es eso. ¿Por qué? Porque nos movemos, ahí viene otro patrón, y es el patrón jerárquico que gobierna la cultura nuestra. Ya lo nombrábamos en otra ocasión. Un patrón jerárquico basado en el conflicto edípico, donde la rivalidad, la envidia y los celos son lo que se instaura en las empresas, en las instituciones y en las relaciones con los otros, donde el otro siempre es un peligro, donde el otro significa una amenaza, donde el otro es un competidor, donde el otro me va a quitar la condición de ser amado frente a mi amada o frente a mi amado, ¿cierto? Yo quiero ser el primero, yo quiero ser el que va adelante, y qué rabia con el que va adelante, ahora le pongo la cortapisa para que se caiga, o le pongo la zancadilla, le pongo el obstáculo, ahí está la parte de la envidia. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros fuéramos a revisar todos y cada uno de los que constituyen la especie humana, pues tendríamos que ese patrón se repite indefectiblemente, siempre estará de una u otra manera allí. Si buscamos reproducciones jerárquicas de relación, siempre buscaremos la reproducción del conflicto edípico y siempre habrá algo de envidia, de rivalidad y de celos. Sí. O sea que eso viene de la relación con papá y mamá, de que me miren, o cómo explicar de dónde viene todo eso. Exacto, viene de la relación infantil con los padres, y en la casa queríamos ser los primeros. Bueno, también es que, dicho sea de paso, nosotros repetimos los conflictos de nuestros padres. Es decir, si mi padre se obstinó en repetir de que yo era un mantenido, que yo era su hijo y tenía que someterme a su criterio y su posición, diera por donde diera, y que además que le debía la vida y todo aquello, entonces lo que yo voy a hacer con mi carácter es reproducirlo por oposición o por identificación. Por oposición es que me vuelvo un pelele, ¿cierto? Me dejo gobernar y me dejo someter y hago todo para que no vayan a decir de que yo soy humillativo, de que yo soy un asqueroso gobernante sin escrúpulos, etcétera, etcétera. O la identificación es que sin darme cuenta voy a reproducir el mismo esquematismo, ¿cierto? Entonces, miren, si fuéramos capaces, entonces el llamado también es a la humanidad, el llamado es a la humanidad, y es que podemos romper el esquema jerárquico infantil. ¿Cómo lo rompemos? Asumiendo en responsabilidad que buscamos
buscamos reproducirnos porque buscamos realizarnos. Tanto me ayuda a mí a realizarme mi hijo, como yo le ayudo al hijo a realizarse. Si los dos estamos en interacción para la realización de la existencia, él será mi orgullo y yo seré su orgullo. Pero si yo me avergüenzo de mi condición infantil, de mi dependencia infantil, entonces ataco al niño porque me está reflejando aquella dependencia que yo no tolero en mí. Si yo tengo que humillar a los demás, en realidad estoy humillando a mí a través del otro. Volvemos a los esquemas de yo-tú, ¿cierto? Cómo nos relacionamos con el mundo exterior de acuerdo a cómo ya nos hemos relacionado en nuestro propio interior, o nos estamos relacionando con una gran desventaja. Y es que lo exterior es una mínima parte de lo que pasa en nuestro interior. El tirano del otro no es más que un tirano por excelencia multiplicado en el propio interior. Me hago entender. Conocí a alguien que siempre entraba en relación con los demás y tan linda que es, tan bonita que es que eres una maravilla, es que como te vistes de bien, es que eres un caballero, es que, pero ¿de dónde sacas tanta belleza? Cuestión que era obviamente fingida, pues cierto. Pero ya cuando te tenía en sus manos, entonces venía con toda la potencia de criticarte porque hiciste, porque no hiciste, porque no llegaste, y se inventaba incluso una cantidad de cuentos. Vea, es que usted debería estar en tal parte y no está. Vea, es que usted tiene que moverse más. Es que usted podría ser no sé qué tipo de triunfador y mire que se está durmiendo en los papeles y bueno, críticas unas y otras porque sí, porque no. Pero llegaba el exnovio, por ejemplo, y le decía, no, es que esto es una porquería, y inmediatamente entraba en una depresión de 3 días, suponiendo que sí era la porquería que el novio había dicho, o el exnovio, pues en este caso. Entonces, miren, trato de meter al otro en la lógica que yo manejo. Yo me degrado y entonces luego no soporto que el otro, y ahí está la parte de la envidia, no soporto que el otro puede estar tranquilo, puede estar contento con lo que es o con la forma de proceder. Entonces inventarnos cantidad de errores en el otro, formas de ataque, es una manera de llevar afuera también el veneno. Pero bueno, hay que comprender, cuando nos ubicamos en la lógica esta, pues decimos, pues por algún lado tendría que echar el veneno. ¿Qué pecado esta persona? No lo vamos a justificar, no la vamos a justificar, pero al menos está echando hacia afuera el veneno. Al menos eso, porque en otra persona la haría suicidar o la haría entrar en una crisis psicótica impresionante. Entonces, entender que el otro tiene que echar el veneno, pero que es un problema del otro, no mío. Cuando el otro me ataca, es un problema de él, no mío. Otra cosa es cuando yo, metido en otra parte del doble, una cosa que es inconsciente, que es la sugestión, entonces caigo en error para que el otro tenga justificada la posibilidad de caer encima mío y hacerme sentir lo peor del mundo. ¿Cómo les digo esto?
los ensoñadores tienen una capacidad sugestiva también sobre los demás, donde movilizan las emociones y, entre comillas, es como si les inyectaran la energía al otro para que el otro actúe de acuerdo a lo que ellos reprochan en sí mismos, para poder soltarle el veneno a ese otro. Pongámoslo en una línea sencilla, en un ejemplo sencillo. Yo no me permito, o ya me permití, ser infiel. Como me siento tan culpable, entonces yo hago que mi pareja caiga en infidelidad para que estemos a la par. Pero además, para poder caerle encima con toda la hazaña, que yo ya me estoy atacando a mí mismo. El otro, dado el caso de que tú seas mi pareja, entonces tú no te diste cuenta de que yo fui infiel, pero yo me siento pésimamente mal por haberte sido infiel. Pero entonces, como yo tengo que sacar el veneno por algún lado, entonces proyecto en ti y empiezo a celarte. ¿Y usted por qué está mirando tanto para allá? ¿Le gusta ver eso o qué? Y te pondría el mayor de los problemas aquí y saldríamos de aquí del programa peleados porque se está mirando para donde no debiera, ¿cierto? O me inventaría otra. Usted que no mira para allá porque le gusta Andrés, ¿cierto? Le gusta tanto que no quiere mirar. O sea, como sea, pero... Como ganamos por donde sea. Y entonces... Pero entonces, en la proyección de la energía, yo hago que Viviana caiga en infidelidad, que vaya y esté realmente con alguien, así sea solamente besándose, porque yo necesito encontrarla. Entonces le llevo el amigo a la casa y le doy tragos a los dos y luego me voy al baño. Tengo que pillarlos, es que yo los tengo que pillar, pero resulta de que la loquera mía está en que tengo que justificar una agresión. Y entonces, ¿cómo hacer para diferenciar que es algo mío o es algo de otra persona que está proyectando en mí? O sí, ¿cómo diferenciar eso? Cuando, por ejemplo, nos damos cuenta que es de alguien más cuando no hemos sido nunca así y no nos reconocemos en esa situación agresiva, ¿cierto? Me refiero a que cuando medio nos conocemos, que es regularmente lo ordinario, pues la mayoría de la gente medio nos conocemos. Otros nos echamos la mentira de que nos conocemos, pero cuando medio nos conocemos, entonces aprendemos yo estoy actuando de manera diferente. Desde hace 3 meses que estoy con esta persona. Yo no era un enfermo, me tronché un pie, me dio rinitis, casi que no me curo del tobillo que me luxé, me ha dado gripa. Yo no soy enfermo, y en los últimos 3 meses me viene dando una enfermedad tras otra. O en los últimos 3 meses vengo de irritación en irritación. Esto está pasando por algo y tiene que ver con algo en específico. Entonces uno se da cuenta que esa persona que llegó a la vida de uno está influyendo en esto. No porque vamos a echarle la culpa al otro, sino porque vamos a revisar lo que en mí participa en ese malestar que el otro de alguna manera me está proyectando. O sea, el otro solo viene a representar lo que yo ya tengo adentro. Exacto. Entonces no es echarle, reitero, no es echar la culpa al otro, decir que el problema del otro o que es porque llegó a mi vida que yo estoy ahí enredado. No, vino a mostrarme algo que yo todavía
no reconocí en mí. ¿Me hago entender? Sí, perfecto. ¿Tienes que algo para decir de todo esto que hemos dicho? Bueno, entonces con el doble, ¿cómo podemos trabajar? O pues hablábamos que la relación de los patrones y el doble energético. Entonces una persona que es soñadora es una persona que tiene gran habilidad de manejar la energía, sí, puede decir. Pero no la reconoce conscientemente. Entonces, cuando yo sé que tengo envidia, fulanito de tal me causa envidia y justamente voy a comprobar que le va mal durante el día, entonces también me pregunto, yo estaré proyectando la energía en el otro. Y bueno, y si tengo un patrón de envidia con los demás, estoy echando a perder todo mi potencial, intentando que los demás no crezcan o que los demás queden a medio camino o no se realicen porque yo tengo miedo a crecer. La envidia es un temor a crecer. Yo no quiero introyectar ni reconocerme como ser valioso y como ser luminoso. Es decir, no quiero reconocerme en mi propio esplendor y entonces me dedico a atacar a los otros para no reconocerme en mi propia capacidad y en mi propio potencial. ¿Cómo trabajar con el doble? Entonces, antes de dormirnos, le decimos el doble energético, le decimos justamente esos 5 minuticos antes de quedarnos dormidos. Nos recostamos en la cama, ya estamos relajados y estamos cobrando los primeros sueños, empiezan a discurrir imágenes. Entonces yo aprovecho ese momento para decirle el doble. Son los momentos de conexión con la parte energética. ¿Qué le va a decir el doble? Ayúdame a reconocer dónde me estoy equivocando. Ayúdame a resolverlo de la mejor manera posible. O ya reconocí que me equivoco. Ya reconocí que tengo envidia porque tengo miedo a crecer. Entonces, le digo al doble, ayúdame a resolver de la mejor manera posible. De la mejor manera posible. No le vamos a decir que nos ayude a resolver porque él haga cualquier cosa. Nosotros somos el comando, el piloto de nuestro cacharro, es decir, nuestro cacharro, nuestra vida. Si nosotros somos los conductores de ese cacharro, entonces, ¿cómo direccionar la energía? El doble en este caso, que es un potencial que apenas estamos aprendiendo a reconocerlo y a aprovecharlo en el sentido positivo del crecimiento para entrar en la órbita de realizaciones. Pues de realización opuesto a la repetición. Si repito, no realizo. Lo que hago es degradarme. Si me realizo, entro en la espiral donde una realización potencializa la otra que viene en camino. Cuando ya disfruto de una comida, entonces voy a probar otras comidas o otras combinaciones que podrían traerme nuevas gratificaciones. Entonces podríamos decir que con el doble también podemos resolver los patrones, pues pedirle que resuelva el patrón de la mejor manera. Si reconocemos el patrón, también podemos hacerlo así. Llegamos al final del programa porque enfermamos, no dejen de sintonizarnos. 9 de la noche los martes, 11 de la mañana, igualmente. Nos vemos en 8 días. Muchas gracias. Gracias, feliz día.